vamos a intentar concentrar pues, un tiempo en la palabra de Dios. Así esta mañana voy a intentar pues, hacer algunos breves resúmenes para nuestros amigos de Estados Unidos para hacer, el tiempo no aporta para hacer totalmente un bilingüe, pero vamos a intentar hacer un resumen, ¿no? Vamos a empezar pues una serie, pensamos pues para terminar el resto del verano y empezando un poco en septiembre, pues hacer una serie sobre algo que pues como iglesia no hemos estudiado todavía, y eso se trata de los 12 profetas menores, ¿no? De los 12 profetas menores, ves aquí la lista de ellos, y hoy concretamente vamos a hablar de Oseas, pero antes pues quiero dar un breve resumen sobre quiénes eran estos 12 hombres, ¿no? Interesante, no, creo que es por coincidencia, porque 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, así, y hay 12, pues, profetas menores, ¿no? Pero bueno, we're beginning a study on the 12 minor prophets, and we're just going to have a brief overview before we go into the first one, that is Hosea. Bueno, la pregunta, ¿quiénes eran esos 12 hombres? ¿Por qué se llaman profetas menores? Sabéis que había 4 mayores, Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero ¿por qué ellos se llaman profetas menores? ¿Y qué era el propósito de su mensaje en aquel día y en el nuestro? Who were these guys? Why were they called minor prophets? And what was the purpose of their message? Bueno, sabemos que ellos pues eran 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El más reconocido quizás, pues si hiciéramos una encuesta, sería quizás Jonás, ¿no? El hombre rebelde, el predicador reacio de que Dios le llamó, se fue en otra dirección, luego decidió volver, y con un sermón de solamente 8 palabras, se dice que casi 500,000 de personas se convirtieron, ¿no? Algo increíble, ¿no? Then perhaps the best known of all these is Jonas, who was rebellious. He went to Nineveh, and with a sermon of only 8 words, 500,000 people came to faith in God and repented. Increíble, ¿no? Pero bueno, y quizás otros que conocen, se saben mucho, pues fueron Malaquías, Joel, que hicieron muchas profecías mesiánicos. Los menos conocidos quizás eran Abdías, Sofonías y Nahum. Other ones that were really well known, perhaps is Malachi, Joel, I'm not thinking right. But a lot of the others we really don't know a whole lot about. ¿Cuándo profetizaron esos hombres? Pues se profetizaron por todo como 400 años. Oseas era el primero y Malaquías el último, más o menos al lado de 400 años del siglo 8 al siglo 4 antes de Cristo. En aquel tiempo Israel estaba dividido, pues estaba el norte de los 10 tribus del norte y luego al sur, pues Benjamín y Judá quedaron al sur. Y algunos de ellos se dedicaron a predicar pues en una parte u otra. Realmente de sus trasfondos no sabemos mucho. Pues algunos eran agricultores, otros aristócratas, sacerdotes, gente de categoría, pero también gente común, que no, en algunos casos no sabemos mucho. We don't know a whole lot about their backgrounds. They preached about 400, from 8th century to 4th century, for about a total period of 400 years, in the time that Israel was already divided, the northern kingdom from the southern kingdom. Se llaman profetas menores, no porque su mensaje era de menor importancia, ni mucho menos. Es por el tamaño de sus predicaciones, ¿no? Es leído Isaías, Jeremías y Ezequiel, pues son muy largos, de muchos capítulos, y el más largo es Oseas, de 14 capítulos. Así. El propósito de su mensaje en aquel día. ¿Sabéis cuando estudiamos el libro del Antiguo Testamento, la vida espiritual de los israelitas, era descrito como una gran montaña rusa? The spiritual life of Israel throughout the Old Testament was like a big roller coaster. Había tiempos de mucho crecimiento, mucha entrega a Dios, de crecimiento, a cercanía a Dios,
y luego tiempos de que dejaron de un lado, se esfriaron su fe hasta declive y pues rebeldía, idolatría, corrupción, hasta que se cayeron pues gritando al Señor, Señor, ayúdame, socórreme. Y Dios mandó profetas, como el libro de Jueces. Dios mandó otras cosas para llamarles la atención a su pecado y que volvieran. Throughout the whole, there was times of great closeness to God. They were growing spiritually. They were on fire for God, but then their spiritual life would plateau. They would get into a strange area where they were going on motions, and then they would oftentimes decline spiritually, fall into rebellion, to idolatry, until God had to call their attention, as he did here with these the minor prophets and other prophets. Vemos que hay como 4 factores que tenían en común de estos. En primer lugar era la brevedad de literatura, como dicho de que pues el tamaño de lo que escriben era mucho más corto que en otros, ¿no? One of the comments that we just said that what they wrote was a lot shorter than the major prophets. Otro, hicieron muchas profecías centradas en el Mesías. Eso es muy interesante. Que sabéis que cuando Jesús estaba en camino de Emaús, hablando, compartiendo con los 2 discípulos, decía que él empezó a hablar de sí mismo, empezando con Moisés y los profetas. Entonces, eso incluye cada uno de todos los libros, y hasta incluye, pues también hizo mención de él, me imagino, de cada uno de esos 12 libros también. Es interesante. Y de hecho, pues en libros como, por ejemplo, en el libro de Oseas, hay un par de citas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Jesús citó de que el versículo de Oseas 6:6 que dice, porque obediencia es lo que quiero y no sacrificio, hizo referencia a eso. También Malaquías, por ejemplo, hizo referencias. Zacarías hizo en total 6 profecías acerca de Jesús, de Mesías, profecías que luego fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Entonces, sus profecías de esos 12, pues estaban centrados en el Mesías, muchos anuncios. Miqueas, por ejemplo, hizo la profecía acerca de Belén, que Jesús nacería allí. The prophecies were centered, these 12 minor prophets, on Jesus. And there were many cases throughout, even in the book of Hosea, where Jesus quoted Hosea in his words. There were many parts when Jesus was talking to the disciples on the road to Emmaus. They said that he began with Moses and the prophets, and so that meant he was also talking about each one of these books where they talked about him. And examples, for example, in Zechariah, there's a total of 6 prophecies that were made about Jesus that were later fulfilled in his life. La crítica social y moral. Cada uno de esos 12, pues junto con como los otros profetas, denunciaron fuertemente pues la injusticia, la explotación a los pobres, la idolatría y la corrupción de sus líderes. Another thing in common, they rotundly preached against the injustice, the exploitation of the poor, idolatry, and the corruption of leaders. El cuarto factor, llamado el arrepentimiento. Sus mensajes combinan severas advertencias sobre el castigo por desobedecer a Dios con ofertas luego de perdón y restauración. So the fourth is that there was a call to repentance, that their messages were a clarion call for the people to repent and return to God. Ahora vamos a mirar pues un poco pues al de Oseas. En Oseas vemos pues el tema corriente, el amor inquebrantable de Dios. Cada uno de esos, pues hay mucho en común, pero cada profeta también, y cada domingo vamos a leer y hablar sobre diferentes profetas, pero cada uno tiene un matiz muy fuerte. Y aquí en Oseas vemos que es el amor infatigable, el amor de la fidelidad de Dios, aun cuando que permanece fiel a nosotros, aun cuando nosotros no somos fieles. This is the overall theme of Hosea, is the unbreakable, the love of God, that he remains faithful to us even when we are not faithful to him. Bueno, ¿quién era Oseas? Realmente no sabemos mucho de su trasfondo.
Era un profeta de Dios que desarrolló su ministerio en el norte, predicó pues a los 10 tribus al norte y vivió ahí. Dios le llamó a profetizar durante 40 años, fíjese, eso no era cosa de pocos meses o un año, era 40 años. Oseas predicó, me imagino que también tuvo su trabajo, pero estaba predicando al rato, pues todo en eso. Su ministerio abarcó el reinado de últimos 6 reyes del norte y 4 reyes de Judá. Y como dije, no sabemos, pero hay teorías de que él era sacerdote porque conoce muchos detalles acerca de la ley judía. Pero bueno, y su nombre significa salvación. We don't know a whole lot. We would like to know more about Hosea, but he was called by God. He ministered in the northern kingdom. For 40 years, he was faithful in preaching God's word in the midst of a lot of opposition, not a whole lot of response. We don't know a lot of his profession before he was called, but there are theories that he was a priest because he knows a lot of the details about the Jewish law, customs, and so forth. And his name means salvation. Interesting. Oseas. El contexto de su ministerio. Como habíamos dicho, Oseas profetizó pues un total de 40 años. Empezó su ministerio después de Amós. Predicó pues en una situación, en un tiempo difícil, porque había una combinación de paz política y prosperidad económica. Israel durante ese tiempo estaba pues económicamente, estaba arrollando, creciendo mucho y realmente, y mucha gente pensaba, bueno, Dios estará a nuestro favor, mira cómo nuestra sociedad está creciendo, la economía y tal. Pero al mismo tiempo, infelizmente, que está creciendo, de esa manera había un decline, una corrupción moral y decadencia espiritual. In the context of these 40 years, there was a strange combination that Israel was expanding economically, a great time of prosperity, but at the same time there was an increase in corruption and depravity and a rebellion against God. El pueblo realmente había abandonado a Dios, había mezclado la adoración verdadera con idolatría. Servían a Dios en los sábados, pero el resto de semana, pues lo que querían, lo que les daba la gana, así. Parecían por la fachada de religiosidad, pero su corazón realmente estaba lejos de Dios. Eso nos recuerda de que una nación puede prosperar económicamente mientras se empobrece espiritualmente. Vemos que se repite la historia. Pues sí, en muchos de nuestros lugares hay prosperidad, en muchos países donde hemos venido, de donde somos nosotros, vemos gran nivel de crecimiento espiritual, pero un empobrecimiento espiritual. Así que, bueno, esa es la realidad en muchos casos. We see there then that there was a mixture, that the people of Israel were going to Shabbat on Saturdays, but the rest of the week they basically did as they wanted to. And so there's a strange combination that has unfortunately been repeated, continues to be repeated, that it is possible that a country enjoys great economic prosperity, but that spiritually they're turning their backs upon God. Bueno, eso ya habíamos dicho. Y 40 años después que el profeta iniciara su ministerio, la nación fue destruida por Asiria. So 40 years after his preaching, that the nation of the northern kingdom was totally destroyed by Assyria in the year 721 before Christ. Y vamos. Bueno, algo aquí muy interesante de aquí que vamos a notar y hablar de esto fue el matrimonio de Oseas, y eso es lo que puede llamar una parábola viviente. One of the things noteworthy about Hosea was that his most unusual marriage. Quizás es lo más extraño. Dios llamó a muchos de los profetas a hacer cosas diferentes como apoyos visuales, ¿no? Por ejemplo, Jeremías, Dios le mandó a llevar un yugo de madera, pues de andar con eso, significando la importancia de andar con Dios. Y así Ezequiel construyó una moqueta de la ciudad siendo atacada y destruida, que luego sería destruida la ciudad de Jerusalén. Isaías anduvo descalzo y casi desnudo por 3 años, y así. Pero aquí en este caso, Dios le manda, pues, a Oseas a casarse con una mujer fornicaria. Qué raro, ¿no?
Se llamaba Gomer. No se oye mucho de ese nombre de Gomer. De hecho, un predicador de mi país una vez dijo, pues ahí empezó sus problemas, ¿no? Cuando se casó con una chica de ese nombre, ¿no? Gomer es un nombre masculino en Estados Unidos y había solamente había una persona en la tele hace mucho, pero bueno, es un chiste, ¿no? Pero desde que ahí empezó sus problemas casándose con una mujer llamada Gomer. Muchos se preguntan, ¿cómo es esto? ¿Por qué haría Dios una cosa que parece, bueno, es contrario a su voluntad, ¿no? De que así. ¿Por qué le mandaría un hombre piadoso, pues que tenía buen fama, era un predicador, así, palabra de Dios, andando con Dios, casarse con una mujer de la calle así? Pues lo hizo para que no solamente que sería un mensaje predicado, sino que también vivido. Así, de esta manera, Joseas pudo experimentar en su propia carne el dolor que Dios llevaba siglos sintiendo por causa de Israel. Y sin duda, pues predicó con mucha más fuerza, contundencia, porque él vivía lo que estaba predicando. No sabemos, o esperamos que después de todo esto, que en el fin de la vida de Gomer, ella se arrepintió y se entregó a Dios. No sabemos, esperamos que sí. Pero bueno, pero es interesante todo eso. I'm going to sum this up in just a little bit, so don't worry. Pero es interesante de que Dios haría esto, ¿no? Una palabra viviente, y no solamente con su esposa, pero sino también con los hijos que tuvieron. Dios les mandó, no los llamó Pedro, Paco y Pepe, nada, no, eso, unos nombres, por ejemplo, el primer, Jezreel, que quiere decir Dios es parte, Dios siembra, hablando sobre el juicio que vendría sobre la casa de Jehú y el reino de Israel. El segundo hijo nace, Lo Ruama, que quiere decir sin misericordia. Ah, mira qué precioso niño que tienes, ¿cómo se llama? Sin misericordia. ¿Y por qué? Pues amor le dio una oportunidad de hablar. Pues de la misma manera, Dios tampoco tendrá misericordia de nosotros. O sea, solo hay que pensar. Y el tercer hijo que nació, le llamaban Lo a mí, que quiere decir, no es mi pueblo. Qué bonito chico, qué bonito, ¿cómo se? Lo a mí. O sea, bueno, pero me imagino que Dios no lo había hecho de otro modo, lo hizo con propósito para darle más oportunidades pues, de José para predicar el juicio de Dios, pero también el amor de Dios, así. Gomer, claro, representa a Israel, José representa a Dios. Israel había abandonado al Señor para seguir otros dioses. No fue un pecado accidental por Israel, no fue un deslice, un resbaladín por la calle, no, fue un acto deliberado, intencional totalmente. Cada vez que Israel adoraba a Baal, estaba diciendo que preferimos otro Dios. Y Dios lo llama así, adulterio espiritual. Voy a resumir esto en dos frases para nuestros amigos. The strange thing that happened, God called Hoseas to marry a person, a lady from the street. We think this is so strange. It served as a visual aid. God called different prophets to do strange things. Jeremiah wore a wooden yoke to illustrate the need to walk with God. Ezekiel made a small model of the city of Jerusalem that was being attacked to show the people that was exactly what was going to happen. Isaiah walked around barefoot and almost nude for 3 years. God did sometimes strange things to call people's attention. God can do what he wants to do to call people's attention. Even in this case, that he calls a holy, godly man, Hosea, to marry a woman from the street who did not have a good reputation at all. And we would say, how did this happen? Well, God wanted to show a purpose and to show that Hosea represented God and Gomer represented the world, represented the sin, and she represented Israel at this time. And that Hosea was living with this dynamics that God had been experiencing for a long time, loving Israel who turned his back, and Hosea was having to do the same. So I imagine his preaching was even stronger. We see that even with his children, that they were named God disperses, no mercy, and they're not my people. It's not the typical names that we would give our children, but it was all part of
the message that God wanted to convey to the people, to saying, this is serious, and you are not my people. God has no mercy, and it's time to repent, to wake up. And so we see that this was all part, and we don't know what happened later with Gomer, if she repented and came to faith in God. We hope that she did. But this was a part of the plan that God had for this living parable that he had. Bueno. Cuando leemos a continuación, pues en el libro de Oseas, y de nuevo estamos resumiendo 14 capítulos en breve tiempo, en media hora esta mañana, pero en los capítulos centrales de Oseas vemos pues muchas palabras, pues advertencias contra el pecado, hablan de juicio, de destrucción, de exilio, que muchos estaban diciendo, pues ¿dónde está el amor de Dios en medio de todo esto que viene de este hombre Oseas? Palabras machacándonos de juicio, de castigo. ¿Dónde está el amor de Dios en eso? Me parece algo que oímos hoy en día también. Muchos quieren un Dios de amor, pero no quieren saber nada de Dios de juicio, de castigo y así, ¿no? Hay que entender de que el amor de Dios está precisamente ahí mismo, junto con las palabras de castigo, de disciplina. Son como dos vías del tren, que un día es el juicio, otro día es el amor, que van juntos, y así es la misma con el carácter de Dios. El escritor de Hebreos dijo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido de él, porque el Señor ama al que disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un padre que nunca corrige a su hijo, ¿qué diríamos? No de nuestro amor, sino indiferencia. No le importa, que haga lo que quiera. No. Un padre que ama, disciplina, porque quiere lo mejor para su hijo. Y el juicio de Dios nunca fue un acto impulsivo, fue siempre pues el último recurso que Dios utilizó para despertar a un pueblo que había endurecido su corazón. In the middle chapters of Hosea, we see there's a lot of judgment, a lot of words of strong condemnation of Israel, and a lot of people might say, well, at that time, well, gee whiz, where's the God of love in all of this? And the answer is he was right there. The God of love is right there along with the message of judgment, of condemnation, because it's like two tracks of the train, judgment and the love of God that go together. The book of the author of Hebrews says that God disciplines those who he loves, and that if we're his son, then we can expect to receive discipline. And a father who never corrects his son, who never lets him do what he wants to do, would not be loving, he would be indifferent, and he just goes on. But the love of God is that he chooses to show discipline and correction to bring the hardened heart back to him. Dos ejemplos que aquí que vemos. Dios puede poner obstáculos para hacer volver a su pueblo. That God can provide obstacles, he can make things happen to make people come back. Oseas 2, 6 y 7, por tanto, de aquí que cercaré de espinos su camino y la cercaré con cetro y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a primer amigo. These two verses in Hosea say that God can put thorns in our path. He can do anything to cause obstruction to our life and our walk, and anything to do can help us to bring us back to God. He can do whatever he takes. He's creative. He has all kinds of resources to make this happen. Pero Dios puede hacer eso y hace eso mucho. Vemos que esto sucedió en el pueblo de Israel. Otra manera que vemos aquí en Oseas, Dios se retira hasta que haya arrepentimiento. Oseas 5, 14 y 15 nos dicen, porque yo seré como león a Efraín. Efraín es otra palabra que se utilizaba para Israel. Yo arrebataré, me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. God, another way that God can call our attention is for temporarily to just abandon us, to leave us, to give us his silence. We see that in these verses of 5, 14, and 15, where God does this. God's discipline can include any of these, to cause problems in our way, to momentarily, for a time, to remove himself from our presence, anything that will call our attention to come back to him. Dios puede hacer eso. Es probable que en una otra ocasión
Pues te has sentido así disciplinado por Dios. Quizás, a lo mejor, entre todos. Recordemos que Dios hará lo que haga falta para llamar nuestra atención con intención de hacernos volver a Él. Puede hacer cualquier cosa, pruebas, dificultades, relaciones, cualquier cosa, para llamar, pero es para nuestro bien que lo está haciendo. Lo está haciendo para el bien al final, y recordemos eso. Dios rompe nuestro orgullo para salvar nuestra alma. Muchas veces las pruebas son instrumentos que Dios usa para acercarnos nuevamente a Él. Me encanta lo que dijo Spurgeon, el gran predicador de inglés, eso, que dijo: a lo largo del libro de Oseas ha habido terrenos. A veces un retumbar bajo, como una tormenta lejana, a veces un repique tras otro, como una tormenta inmediatamente encima. Y ahora la tempestad ha reunido todas sus fuerzas. Aquí culmina. Esperas que el rayo del cielo destruya, pero en camino hay una lluvia plateada de misericordia. Dios no dice: oh Israel, partid, maldito, pero en su lugar, con tono dulce, clama: oh Israel, vuelve al Señor tu Dios. God can do anything to cause us to come back to Him. As Spurgeon says here, that we think that God is in, that we see the storm coming and we expect to be smited by a lightning bolt. But God said, instead of that, there's a precious rain of mercy that God says in the middle of that: come back to me, I'm waiting for you. Bueno, volvemos a la historia de Gomer. No sabemos lo que ha pasado, pero desde que primero que oímos de ella, parece que su vida no cambia para nada. De hecho, parece que se ha empeorado, hasta el nivel de que podemos asumir, que se ha vendido en esclavitud. Quizás estaba adeudada, no sabemos los líos en que estaba, pero aquí parece que está pues en una casa de subasta. Así. ¿A qué nivel que se ha caído, no? Que no estaba bien antes, pero ahora está peor. We come back to to Gomer, and the last time we saw her, things have gotten not better, they've gotten worse, because she was, doing what she wanted to do before, but now it seems like she sold herself as a slave or whatever, but she finds herself in an auction house. Podemos imaginar el nivel de depravidad en que se encuentra Gomer. Y luego en capítulo 3 encontramos una de las escenas más contundentes del Antiguo Testamento. Y vamos a ponernos en nuestra máquina de tiempo, si estuviéramos ahí, imaginaron una casa de subasta donde se vendían los esclavos. Una escena no muy alegre, ¿no? Muy triste, ¿no? De ver gente humana siendo vendidos, así. Gomer lo había perdido todo, y nadie la quiere. Qué triste, ¿no? Nadie le valora. No sabemos cómo llegó, pero está ahí en esta casa de subasta. Y enseguida uno de los hombres, el encargado del subasta, pues dice: ¿quién dará 12 piezas de plata para esta mujer? Gomer's in the auction house. She's before it. And the auctioneer says, who would give 12 pieces of silver for this lady? Hosea dijo: 13. Y otro dijo: 14. Y luego responde José: pues daré 15. Wow, está subiendo. One says 12, another says, Hosea said 13, another says 14, and Hosea then says, I'll give 15 pieces of silver. Lo más que bajaban la oferta empiezan a retirarse, pero un hombre siguió pujando. 15 piezas de plata y 5 fanegas de cebada. Wow. Y enseguida Hosea respondió: y yo daré 15 piezas de plata, 5 fanegas de cebada y una medida de vino. El subastador miró a su alrededor, viendo que no había nada más, y dijo: vendida a Oseas por 15 piezas de plata, 5 fanegas de cebada y una medida de vino. At the end, Hosea won the auction, increasing the bid, and finally it was declared, it's yours for 15 pieces. She's yours for 15 pieces of silver, a certain amount of, that I don't know what the word is in English, of barley, and a measure of wine. Debemos aquí entender algo muy extraño. ¿A quién pertenecía Gomer antes
de la subasta? A su marido. Y aquí él le está comprando de nuevo. ¿Qué es esto? Qué cosa más rara, ¿no? Él podía hacer con él lo que quería. Si hubiera querido matarle por despecho, podría haberlo hecho. Cualquiera que le conociera se habría reído de sus acciones, de sus payasadas de Oseas. Pensaba, este hombre está malgastando su dinero en algo que ya es suyo, pero esta mujer que le ha traicionado, que se ha ido a la porquería del mundo, y aunque en eso está comprando de nuevo, este hombre ha perdido el sentido. Sería mejor para él vendiéndole y sirviendo, pues que ella, contratándole como siervo para traer y cargar agua o algo así, ¿no? Pero eso no es lo que hace Oseas. Eso no es lo que hace. You can imagine what the people thought when they saw this happening, that he was doing something, he was buying something that was already his. He was, she was his possession in Hebrew customs and so forth. And that the people are saying, what is this guy doing? He has lost all of his marbles. He's out there spending money. At least he could buy her back to be a slave, to be for him or servant like that. Or just put her away or something like that. En Oseas 3:23, en Oseas 3, 2 y 3, dice, así que la compré por 15 piezas de plata, 5 fanegas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, debes vivir aquí en mi casa muchos días de dejar de prostituirte. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. En Hosea 3:23, it says that I bought you for 15 pieces of silver, for barley and wheat, and for a measure of rye, a measure of wheat. And you need to now live in my home for many days and must leave the life of prostituting yourself. Pensamos, ¿cómo se sentía Gomer en ese tiempo? Lo pensamos así, de esta manera. ¿Cómo habría sentido ella? La humillación de estar ahí en una casa de subasta, siendo que alguien me va a comprar. Y luego el que le ha comprado así es su propio marido. How would Gomer feel in this case? She's at this auctioneer house being sold as a slave, and the one who ends up buying her was her own husband. Yo me imagino se sentiría avergonzada, humillada, pero quizás también en un sentido sorprendida, pero también aliviada, agradecida, quizás. Maybe that she felt all a strange combination of being embarrassed, humiliated, but also being totally surprised, maybe even relieved, maybe even thankful. ¿Y qué pensaba la gente al verle de Oseas comprando a alguien que ya era suyo? And what would the people think about Hosea already buying something that was already his? Entendamos que todo esto es un maravilloso ejemplo de cómo Dios nos redime a su pueblo. Él nos ha criado, nosotros le dimos la espalda a Él y pasamos por nuestra cuenta a nuestro camino. Y aún con eso, pues nos ha redimido por la sangre de Cristo Jesús. Nos ha en sentido comprado algo que ya era suyo. En Pedro nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios quería que Israel se viera como Gomer, perdida, vendida en pecado, pero rescatado por el amor de Dios, como Oseas lo hizo. We can imagine that the people thought about Hosea when he was doing this, but it was all for them to realize that in a much bigger way, in a much more grandiose way, that this is what God has done with us, that we turned our backs on God, we decided I can go my own way, and even though He created us, but that He redeemed us by the precious blood of Jesus. This is an example that God wanted that Israel would see themselves as Gomer. They turned their backs, they're lost, they're sold in sin, but they're rescued by the love of God, just as Hosea did. En capítulo 11, avanzamos, y vemos aquí el gran corazón paternal de Dios. Dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé.
Después después escribe cómo les enseñó a caminar a su pueblo, los tomó de la mano, los alimentó, los levantó, los cuidó. Es la imagen de un padre enseñando a caminar a un niño pequeño. Sin embargo, con esto, pues decidió dar la espalda a Dios por su camino. Y muchas veces, pues antes vimos, deja a Efraín, déjale, y pues ya no se ha vendido al pecado, déjale, ya no, yo no voy a hacer nada con eso. Vemos aquí que el corazón de Dios realmente, y así, pero luego enseguida aquí, él dice, ¿cómo podré abandonarte, yo Efraín? Te entregaré yo Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí vemos el gran corazón paternal de Dios. Tenía todo el derecho de tirar la toalla, de erradicar, de borrarles de la faz del mundo, del planeta, pero no pudo hacerlo. No pudo por su amor. Y vemos aquí de que aunque estaba ya pues airado con su pecado, con su rebeldía, pero el amor paternal, el amor del padre, y digo, ¿cómo puedo hacer esto? No, tengo que, sí, claro, había disciplina, pero el amor de él se demuestra claramente. We see here the fatherhood of God in this verse that it says in the beginning of chapter 11 that when Israel was a child, I loved him. And this says that he describes how he taught him how to walk, how to eat, and how to go about life. And yet, in the midst of all that, Israel decided to turn their back upon God all the way. And here in this passage here, God is filled with anger. He's filled with decision to destroy, to wipe him off. And he says, all of a sudden, he says, how can I do this, O Israel? My heart is torn up inside. I cannot do this. I love you, and even though I can't stand your sin, but I love you, and I cannot disown you now. And we see this is the fatherhood of God. En su libro, El Dios Pródigo, Tim Keller señala que el verdadero pródigo no es el hijo, sino el padre, que representa a Dios. El significado del nombre pródigo, de la palabra pródigo, significa alguien que es extremadamente lujoso o temerariamente generoso, no simplemente descarriado. Al terminar ese libro descubrimos que el personaje principal de eso nunca fue Oseas, tampoco fue Gomer, el protagonista siempre ha sido Dios. Y por tanto, el Padre es pródigo en su gracia. Derrama perdón, honor y amor sin calcular lo que le costará. Es Él quien le buscaba todos los días, que esperando angustiosamente que volviera, como la escena del hijo del padre, del hijo pródigo, que estaba ahí esperando, volviendo, mirando todos los días a que volviera. Alguien le dijo que en el centro de las palabras de Jesús sobre la gracia vemos a un Dios que siempre toma la iniciativa hacia nosotros. Un padre enfermo de amor que corre a su hijo pródigo. Un propietario que cancela una deuda demasiado grande para cualquier siervo jamás podría pagar. Un jefe que premia a sus empleados en la última hora lo mismo que paga a los que han trabajado todo el día. O un anfitrión de un banquete que sale hasta las salidas de los caminos en busca de los invitados de ningún mérito. We see that this is the fatherhood of God. Tim Keller says that in his book, Prodigal God, he says the one who's really is prodigal is not the son, it's God, because when you look at the word meaning of prodigal, it means somebody who's incredibly generous, outlandishly showing sympathy and mercy. That this is really what the Father has done. He had no right to do that. He did not need to do that, but he wanted to for his love of his son. He was waiting for him every day. And so this shows that he is really the prodigal one. Seguimos adelante. En capítulo 14, Dios comienza su invitación. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve tal y cual. Y no dice, Dios, primero arréglate. Sino dice, ven tal y cual. No, tampoco dice, cuando seas digno volveré a recibirte. Simplemente dice, vuelve.
No hay que, o sea, es como muchos que piensan que, bueno, si quiero entregarme a Dios, pero primero tengo que volver la hoja y presentarme así, luego Dios quizás me acepte. Eso no es el Evangelio. El Evangelio dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Así, in chapter 14, God is beginning, he says, come back to me, Israel. Come back to me, your God. Come back to me. He doesn't say first fix yourself or get this right or get that right. Come back to me. Luego dice una promesa más hermosa. Dice, yo sanaré su rebelión. Él no dice que solamente le perdonaré, sino sanaré tu rebelión. ¿Por qué dice sanar? Porque el pecado enferma, rompe relaciones, destruye familias y endurece el corazón. Pero Dios sana, Dios restaura y Él transforma y hace todas las cosas nuevas. Y luego añade, y los amaré de pura gracia. Qué expresión tan maravillosa. Sabemos que la Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. This is a beautiful statement in chapter 14. God is extending, he says, come back to me and I will heal you. It doesn't just say that I will forgive you, but I will heal you. Why heal? Because sin destroys. It weakens. It causes sickness. It destroys relationship. It destroys family. And God is saying, not only will I forgive you, I will heal you. I will restore you. I will make you as you once were before. 1 John 4 says, and this consists of love, not that we haven't loved anything of God, that he loved us and that he sent his son as a price, as a propitiation for our sins. Hay una historia muy entrañable del presidente Lincoln de Estados Unidos, que después de 5 años de una guerra terrible y civil, se puede imaginar de cómo estaba la cosa, ¿no? El odio, el rencor que existía entre los del norte y los del sur. Sucede así en todas las guerras civiles. Y alguien le preguntó a Lincoln, pues, ¿cómo vamos a tratar a los sureños ahora que se ha acabado la guerra? Y Lincoln respondió, les trataremos como si nunca hubieran salido. Wow. At the end of the 5 years of the bloody Civil War, someone asked Abraham Lincoln, well, what are you going to do with all the Southerners and how are we going to retreat them? They come back, what's going to happen? He says, we're going to treat them as if they never left. Wow. Eso refleja, pero Lincoln era creyente. Sin duda él tenía pues una respuesta que se aplicaría con el amor de Dios, ¿no? Que Dios nos trata así como si cuando un pecador vuelve a Él, lo recibe tal y cual, o sea, no para dejarle como era, sino pero le acepta con amor y es como si no hubiera salido. This is the way that God receives sinners, to welcome them back as if they had never left. Ahora, 2 lecciones. La primera de ellas, la importancia de la obediencia sumisa. Se requiere coraje para proclamar un mensaje como de Oseas a una nación rebelde similar a lo que necesitamos para anunciar el Evangelio al mundo en que vivimos. The first lesson that we can learn from Hosea is that the importance of immediate and total obedience. This required a lot of encouragement, bravery to proclaim a message for 40 years that the people did not want to hear. We don't know if there was a lot of response, if any, to his message at all. And that in spite of what God had chose him to marry Gomer and all that situation, that Hosea leaves us an example to follow, to immediately obey God in all that he commands us to do. Nos deja un ejemplo, a pesar de 40 años de rechazo, no hay mucho, habla de que si hubo respuesta a su predicación o no. Sabemos que Jeremías predicó tantos años y no había ningún fruto de su predicación, ningún fruto, nadie, de lo que sabemos, ¿no? Eso requiere, pues perseverancia, un amor, una dedicación total, así. Y en segundo lugar, el valor del amor perdurable de Dios. Y eso es ilustrado por su amor incondicional a su esposa infiel. Dios declara su amor a Israel y a nosotros, a pesar de nuestra infidelidad. The second lesson is that the value of an unbreakable love of God. This side is showing how in his relationship with Gomer, the way that
Hosea was faithful to her, to loved her, even in spite of her unfaithfulness. God declares his love for Israel and for us, in spite of our sin, in spite of our unfaithfulness. So as we close, two things to think about. En primer lugar, vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a preguntarnos, ¿qué ocupa en primer lugar de mi vida? ¿Qué amo más que a Dios? ¿Qué me produce mayor alegría ante su presencia? Y todo aquello que sustituye a Dios necesita ser derribado. Sea el éxito, sea el equipo deportivo, sea trabajo, sea hasta carrera, cualquier cosa que tome el lugar de Dios. Lo que experimentó Israel, lo que experimentamos nosotros, tiene que ser pues quitado de en medio. The first question to ask ourselves is to look at our hearts. Is there anything that we hold dearly above God? Is there anything that is taking the place of God? That idols, we don't have statues when we're walking in our house, but there's other idols that can be there of success, of our career, of what others think of us. And so let's take a look, and anything that is taking the place of God needs to be driven out, needs to be taken out. La segunda es la acción que no juguemos con el pecado. Israel creyó que podía convivir con la idolatría, pensaba que pueden tener el mejor de los dos mundos, pensaban que pueden ir al Shabbat, al templo el sábado, pero el resto de semana pues a su aire como le convenía. No, es todo o nada. Eso no funciona. El pecado siempre termina dominando a quien le tolera. En la santidad que sigue siendo llamado de Dios para su pueblo. The second thing, we cannot play with sin. If there's anything that a mistake that Israel thought that they could get by going to Sabbath, to the temple, and the rest of the week is doing it on their own. And many times we can fall into the same trap if we're not careful, that we can continue our lives, we go to church on Sunday, but the rest of the week we kind of just play by our own rules, and that cannot be. Someone once said that the Holy Spirit doesn't like the flesh as a roommate. Alguien ha dicho de que el Espíritu Santo no le agrada nada a la carne como un compañero de cuarto. Así. Entonces pensemos en el gran amor de Dios. Pensemos en el amor paternal, el amor que hasta paga, se va hasta pagar la deuda, de pagar, de comprar, de redimir. Termino con esta historia que sucedió hace muchos años, quizás lo habéis oído en alguna ocasión, pero es una historia verdadera que ilustra muy bien el gran amor paternal de Dios. This is a story I'm going to just to share that sums up, I think, in the message of Hosea. Es una historia de una chica que para su graduación del instituto, pues el padre le regaló un Mustang. ¿Sabes lo que es un Mustang? Es un coche de esos feroces de un Mustang, lo estoy pronunciando mal, un Mustang, perdón. Bueno, es uno de esos coches que va pues de como un relámpago, ¿no? Y bueno, this is a story about a girl who graduates from high school and her dad gives her a brand new Mustang. So you can imagine. Entonces, para celebrarlo, ella invita a sus amigas pues para un paseo por la carretera en California. Y bueno, tiene un poco de pie como Fittipaldi. Y pues vamos a ver cuánto podemos a volar con este coche. Y luego enseguida, pues atrás veo unas sirenas, la policía, y de chica, pues esta vez cuando la velocidad, pues no, de 200 kilómetros a la hora. 200 kilómetros a la hora. The police pulled over, she was going about 170 miles an hour. Bueno, una multa de 1,000 euros, o sea, 1,000 y pico, $1,500, 1,000 euros, o de ir a la cárcel por 6 meses. So she got a fine of about $1,200 or go to jail for 6 months. La chica, ¿qué hace? Se parece en el corte, parece así delante del juez. Y bueno, ¿cómo te declaras, chica? Culpable, sí, culpable totalmente, sí. Bueno, ¿y cómo vas a pagar? ¿Tienes el dinero para pagar o vas a ir a la cárcel? Sí. Señor, no tengo esa pasta. Que tendré que ir a la cárcel por 6 meses y así, para restituir esta deuda de mi infracción. So the judge asked her, he says, well, how do you declare? She says, I'm guilty.
So you're going to pay the $1,200 or you're going to go to jail for 6 months. Says, I don't have that kind of money. I'm going to have to go to jail. Entonces el juez le llamaba, culpable eres. The judge declared with his gavel, you're guilty. Pero luego hizo algo muy raro. Se puso de pie, se quitó su toga, bajó de su estrado y ahí en la mesa puso 10 billetes de 100 euros, uno por uno, así pagando la deuda de esta chica. The judge did something very strange. He stood up, he took his robe off, he came down from his seat, and he laid out 10 $100 bills to pay for the fine of this girl. Y pensamos, qué raro, ¿no? ¿Quién haría tal cosa? Luego entendemos que esa chica no era cualquier chica. Era la misma hija del juez. This girl was not any ordinary girl. It was the daughter of the judge. El juez, siendo justo, tiene que ser fiel a la ley. Él no podía hacer el guiño y decir, bueno, es mi hija y no, y bueno, ya como muchas veces lo que se hace hoy en día. No, había que pagar por la deuda de esta infracción. Y él mismo decidió hacerlo porque es mi hija. No puedo aguantar la idea de verle a la cárcel. Yo me vino después que quitó las llaves por un tiempo y privilegios así. Pero en ese momento demostró su gran amor por su hija. So we asked, why would this judge do that? Well, he had to be faithful. He couldn't just let it slide because he was a just judge, and a just judge cannot wink your eye and, well, this is my daughter. Well, no. No, he had to be faithful to the law. The fine had to be paid. And he paid it. He couldn't see his daughter go out to jail. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Que nosotros delante de Él nos declaramos culpables, pecadores, culpables. Merecemos el infierno, merecemos estar separados de Él por la eternidad. Y digo, ¿cómo te declaras? Somos en eso, tenemos que decir culpables. Pero ¿sabes qué? Yo he mandado a mi Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Y los que reciben el perdón total, como esa hija. Y eso es el gran mensaje. The great message of this is that the same way we, before God, we declare guilty before Him, and He says, yeah, there's a guilt. I've sent my Son Jesus, and if you receive Him as Lord and Savior, you'll be forgiven. Vamos a orar, y así voy a dar un tiempo para responder. Que si ya conoces al Señor, pero quizás te encuentras alejado, el ejemplo de Oseas nos habla fuerte. El ejemplo nos habla fuerte acerca de volver a Él. De volver a Él contritos, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados, pero también sabiendo que nos aceptará, como José recibió a su mujer, como Dios recibió a Israel de vuelta, porque el corazón paternal de Dios no puede ser de otra manera. Y así es la invitación. Para los que aún no han tomado el paso, pues que sepas de que Dios te ama, quiere perdonarte, quiere darte perdón de sus pecados y quiere aceptarte como hijo suyo. Pero tienes que responder a su amor. Habla con alguno de nosotros después si tienes esa inquietud, si quieres ya no de tener religión, sino una relación personal con Cristo. The message for us this morning is like the message of Israel. If we find ourselves far away from God, if we find ourselves that have taken places in our hearts that shouldn't be there, that we can come back to Him, contrite, confessing our sin, but knowing that God will receive us back in the way that Hosea received his wife back. Gracias, Señor, por tu gran amor. Ayúdanos a vivir en ello todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.